una parte de la otra y vería así. Y esa es una discontinuidad. Y esta mostrar las propiedades mecánicas de esa discontinuidad. Otra foto parecida es la siguiente, pero no es un núcleo, ya es un talud. Y en este talud uno puede ver que aquí hay un plano, aquí hay otro plano y encima lo que había era roca y esta es la discontinuidad y la roca se ha movido a lo largo de esa discontinuidad, se ha superado la resistencia al corte por esa discontinuidad. Eso es lo que queremos ver, la resistencia al corte a través de estos planos. Y por supuesto empezamos con un plano simple y decimos, tenemos nosotros la roca, esta es la roca, y nuestro plano es simple, es liso, liso, liso. Además, podemos decir la resistencia a lo largo de esto, además de ser lisa, la roca es fresca, no está descompuesta, por eso uno ve propiedades. Uno dice fresca. Si pasar el tiempo va cambiando el color, va cambiando las propiedades. Y nosotros le aplicamos un esfuerzo normal y después un esfuerzo de corte, una fuerza que dividido entre el área da el esfuerzo de corte. Entonces es lógico pensar que en estas superficies nosotros vamos a poder tener un comportamiento de este estilo. Primero un pico y luego un valor último o residual. Y decimos, perfecto. ¿Realmente se puede dar eso siempre? No siempre. Pensemos lo siguiente, va a haber este pico cuando esta superficie esté cementada. Entonces voy a poner ahí superficie cementada. Así funciona. Pero ¿qué pasa si esta superficie no está cementada? Es una superficie discontinua. En ese caso voy a tener yo un comportamiento algo diferente. En ese caso, cuando yo vea esas rocas, más bien voy a tener algo así y una superficie, le llamaremos no cementada. Puedo yo separar un bloque del otro. Entonces esa es una primera diferencia en estos casos. Bien, ¿y mi roca cuál va a ser? Mayormente mi roca ya tiene una diaclasa, por decir algo, y ya se ha separado y no está cementado. O puede ser una falla, ya está separado aunque tenga relleno. Está bien, o no relleno, no importa, pero lo más común es que no esté cementado, que realmente haya una separación muy clara entre ambos. Y hacia eso vamos a ver el esfuerzo de corte. Entonces, primera idea, al poner un esfuerzo normal, la superficie lisa, fresca, es que yo puedo ver un pico o no un pico. Si veo el pico porque está cementado, hago varios de esos ensayos y me es fácil recordar y entender y asociando consuelos que al graficar tau en función de varios valores de sigma, cuando haya pico, voy a yo ver esta curva. Varios puntos asociados con tau y un esfuerzo sigma. Y hay una ecuación, ¿no? Se nota la ecuación, es esta de acá, la misma que un suelo. Un valor de C más sigma tangente de phi. Pero el caso más común cuando no esté la superficie cementada me lleva a otro valor. Me lleva al valor que está aquí abajo. Le cambiamos de color y decimos, aquí pasa por el origen, son igual varios puntos de relacionar tau con sigma y da lugar a un valor de phi. Normalmente este ángulo de phi es el conoce como phi b y es un ángulo de fricción básico. Y ahí digo ángulo
básico de fricción interna, ¿no? ¿Por qué ha pasado por el origen? Porque no había cementación. Pero hay un ángulo claro, eso es lo normal. Entonces la ecuación termina siendo tau igual a sigma por la tangente de phi. Y aquí no aparece un phi b, sino un phi r. Y decimos, ¿y será correcto que aparezca un phi r? Sí. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan que dije esta superficie es fresca? Pero ¿qué pasa si todo esto está ya meteorizado? Entonces, si está meteorizado, yo puedo cambiar aquí y decir meteorizado, está bien. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento? Porque no está cementado, va a ir igual por acá, fresco meteorizado, pero va a variar, no va a ser el mismo valor. Cuando yo voy a ver esta relación comparado con el básico, voy a tener otros puntos menores porque la superficie pues ya no está fresca, sino está meteorizada y el ángulo que aparece es en concepto el mismo, pero le llamo el residual, R. Entonces también debo tener en cuenta que aparece un phi R y este tiene que ver con un ángulo residual. En conjunto a veces en los libros se confunde y se usa indistintamente, ¿no? Se usa indistintamente, pero no es el caso, porque uno representa superficie fresca y el otro representa superficie meteorizada. En otro libro esto mismo dice así, para repasar lo que acabamos de ver. Dice, mire, va a agarrar una roca y es importante saber cuál es la resistencia al corte en esa discontinuidad. Entonces uno agarra un bloque y agarra un martillo y golpea y aparece, ¿no? Puede aparecer la discontinuidad, no cabe ninguna duda, y aparece. Y condiciones de esta discontinuidad, volvemos a anotar y decimos condiciones. Estoy yo con una superficie lisa. Superficie, primero, lisa. Y además, superficie fresca. Y además, superficie no meteorizada. Entonces, ¿qué va a suceder? Que al ir dando esfuerzo de corte, voy a ir por esa curva y voy a terminar en un último valor. Y para ese esfuerzo normal voy a tener yo un esfuerzo que represente la falla. Entonces, para ese esfuerzo, la falla, vengo aquí y digo, eso representa ese punto. Aumento el esfuerzo normal, otro punto, otro punto, otro punto y otro punto. Y la pendiente, el ángulo de fricción básico de la roca. Y básico asociado con liso y fresco. Y por supuesto, escrito no meteorizada, sí está bien no meteorizada. Y no me olvido además que debo, en lugar de escribir no meteorizada, que está bien, pero solo he repetido, lo que estrictamente yo quería escribir aquí era no cementada, porque no meteorizada es fresca, ¿no? Entonces es no cementada. Y aparece el ángulo de fricción básico. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio y sigue siendo liso, pero ahora la superficie ya no es más fresca? Es también no cementada, pero en lugar de ser fresca, está meteorizada. ¿Va a haber algún cambio? La curva va a ser una parecida en este sentido.
y va a terminar en un valor menor de falla. Y cuando yo vaya a ver esta curva, la curva va a ser ligeramente menor y el ángulo de fricción va a ser menor y va a ser el residual. Y si solo escribo yo residual y a veces está fresco y a veces meteorizado, bueno, está bien. A veces el FIERE puede ser igual al FIB. Por eso en muchos libros solo aparece el FIERE. Pero es bueno distinguir que el FIERE es liso, meteorizado, no cementado, y el FIB liso, fresco, no cementado. Y si por alguna razón hay cementación, entonces cambia la situación. Si hay cementación acá, aparece un pico, entonces aparece un CIFI porque hay un pico, ¿no? Como he aprendido, en suelos no es difícil de ver. Entonces ahí es otro color, eso es importante, y el otro color aparece con cementado, ¿no? Entonces, igual lisa, igual fresca o meteorizada y no cementada, entonces en paralelo está el cementado y el cementado nos da lugar a ese pico y valores acá. Y de ahí la resistencia viene dado por un C y un Φ, pico. El C parámetro geométrico, el Φ el ángulo asociado. Entonces, si han entendido eso, hemos dado un buen primer paso. Si no han entendido, pueden preguntar. Entonces los escucho. Bien, en cuanto a la lista, yo tengo una pregunta. Israel Benjamín Barrera Vargas. ¿Tú estás en clase normal en el WebSys y todo aquello? Israel Benjamín Barrera Vargas. Bien, no está presente, pero lo tenía marcado solo por error, ya. Luego, José Enrique Fernández. Estoy aquí. Ok, entonces tengo que hacer un pequeño cambio en mi lista. No te preocupes por los dos nombres y un apellido. Todavía no he pulido bien, entonces ahora voy a finalmente pulir. Entonces, un segundito. Bien, entonces estamos tranquilos. Ok,
Entonces, queda clara esta primera idea. Vamos adelante. Entonces, vámonos al laboratorio para superficies planas, frescas o a veces meteorizadas, pero superficies planas, y veamos cómo medir este ángulo en primera instancia. Veamos el video que nos permite hacer esa medición. Primera idea, ven ustedes la muestra, un calibrador y que hay que anotar, ¿no? Entonces hay que anotar las dimensiones, de dónde viene nuestro suelo, ¿no? Nuestra roca, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos ver. Y ahí la persona está anotando. Y en el formulario puede anotar valores asociados con la misma roca, ¿no? A continuación, en la segunda parte, otros valores asociados con la preparación y otros asociados con el ensayo mismo. No importa eso ahora. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un aparato de vuelco, de volteo, de darle una inclinación y pueden ser varios, más esto que es adicional. Entonces, no importa el detalle. Por supuesto está el calibrador, está el medidor de temperatura y humedad, un inclinómetro digital, un teléfono que nos pueda medir vibraciones, algo para limpiar y un nivel de ingeniero. Ahí está. Bien, entonces, ¿cómo utilizamos todo eso? Miren, tenemos dos bloques, ahí son los bloques que hemos analizado hace un momento y no están cementados, además lisos y frescos, clarito, ¿no? No cementado, liso y fresco. Y queremos saber las dimensiones. Entonces ahí están las dimensiones. Queremos saber la temperatura a la que estamos, medir la humedad del ambiente. Y aquí nos dice, en este aparato vamos a simplemente inclinar nuestra roca. Vamos a poner la parte inferior, como hemos aprendido, porque hay dos partes, ¿no? Está liso y además vamos a dejar que llegue horizontal, liso y fresco. Ahí está otra vez, estamos poniendo nuestras rocas en esa posición y ahora vamos a limpiar bien, liso y fresco, ¿no? Por eso es que se utiliza esa brocha y encima el otro. Entonces, ven ustedes la idea, ahí hay una fisura y ahora vamos a inclinar. La norma dice a cierta velocidad, está perfecto y empezamos a inclinar. Por eso es que medimos el ángulo asociado. Ahí está, y hay un procedimiento y va subiendo, miren. Entonces se va inclinando a una cierta velocidad. 5 a 20 grados por minuto. Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? Veamos. Llega un momento en que hay un deslizamiento. Ahí está clarito otra vez. Repetimos y volvemos a subir y se desliza uno con respecto al otro. Y otra vez, otro deslizamiento. Entonces, el mismo material se hacen 5 repeticiones y en esas 5 repeticiones se mide el ángulo con el cual se deslizó. ¿Cuál es el ángulo medio? Ahí está, 32, etcétera, etcétera. El final es 32,1 que va a representar el ángulo básico, porque ahí falla. Y quienes han hecho esto, les agradecemos muchísimo de la Universidad de Vigo por hacer aquello. Entonces, no ha sido necesario poner más valores de esfuerzo, lo que ha resultado es que
Hemos determinado para esa roca un ángulo phi y ese ángulo phi viene dado directamente, lo que equivale a tau en función de sigma para varios puntos ese ángulo. Y ese ángulo es el básico, pasa por el origen y ha sido solo cosa de inclinar. Si nuestra roca fuera lisa y meteorizada, entonces ese ángulo no fuera el básico, fuera el residual. Pero nuestra roca era lisa y fresca, pero meteorizada cambiaría. Esa misma roca tuviese otro valor, fuera el residual. Y si estuviera con otra situación, bueno, con cementación sería otro el valor ahí a la falla. Perfecto. Primer punto, claro. Segundo punto, ahora, ¿qué pasa si es que tenemos la misma roca? ¿Se acuerdan? La misma roca, la que hemos visto en el video, y lisa, lisa y fresca. Aquí está, la roca lisa y fresca, pero ahora es parte de un testigo y tiene una inclinación y adicional. Ya no es totalmente vertical, sino horizontal. Tiene una inclinación y. Entonces, el momento que apliquemos la carga tau para un esfuerzo normal, es claro y evidente que ese tau va a ser mayor por este valor de i. Y resulta que ese nuevo valor está asociado con esta ecuación, el anterior más i tangente. Entendamos mejor. Nos dice, mire, ahora resulta que hay una inclinación. Eso quiere decir que estamos introduciendo esa inclinación de esa manera. Ya no es lisa, ahora es rugosa. Rugosa asociado con un ángulo I, es lo que estoy viendo acá. Rugosa asociada con un ángulo I. Entonces va a resultar que si no fuese eso, tuviesen tau en función de sigma, aquí el ángulo anterior, el ángulo phi básico. Pero ahora como hay el ángulo I, se incrementa un valor de I. Es como la dilatancia en suelos. Entonces el valor crece un valor de I. Entonces yo tengo esa relación. Ahorita les muestro otras cosas, pero tengo esa nueva relación. Entonces puedo escribir claramente la ecuación. Digo, para esta, primero, esto representa tau igual a sigma por la tangente del ángulo phi residual o básico. Pero cuando hay este valor, entonces aparece esta otra recta y digo en ese caso tau es igual a sigma por la tangente de phi, el mismo anterior, básico residual, pero más el valor de i y aparece esa nueva envolvente. Y aquí digo, excelente, esa nueva envolvente está asociada con un I de esta manera, o con un I de esta manera, o con un I de esta manera. Todas son rugosidad y ahí aparece un valor de I asociado con la rugosidad. Pero ahora lo que estoy aprendiendo es que el rato en que yo aplico ese valor de tau, algo sucede con la roca y depende de la rugosidad. Miren aquí. Y miren aquí otra vez. Entonces vuelvo a entender esta curva. Tau es igual a sigma tangente de phi más i. Correcto. Phi más i la rugosidad. Y tengo este caso. Ahora imagínense que he llegado a este caso y ahora el esfuerzo de corte me rompe la roca. ¿Es posible? Si eso está subiendo y aplico el esfuerzo de corte, por supuesto que es posible que rompa la roca aquí. Y que siga avanzando con la roca ya plana, porque se han roto las puntas, entonces puede cambiar y ahí está. Entonces llega un momento en que ya no puedo yo seguir por esa misma línea. ¿Por qué? Porque la roca se ha roto, entonces ya no aparece el I puede desaparecer. Claro, no es tan fácil, ¿no? Se nota aquí que no es que es de no tener a tener, pero en el concepto
tiene protuberancias, tiene el valor de I, actúa el valor de I, pero ahí se rompen esas protuberancias y queda liso. Cuando queda liso, ¿qué ángulo voy a tener? ¿El básico o el residual? Pero a partir de acá. Entonces la pendiente cambia de phi más 1 a phi r o phi básico. Y aquí lo que hay realmente es un doble criterio lineal, una doble línea. Y ese es el que se conoce como el criterio de Pato. Entonces volvemos a ver y decimos, entiendo ya por qué esa línea y por qué esta otra. Pero en la realidad no se sigue esa línea exacta. En la realidad se sigue una curva. Entonces, la relación tau en función de sigma para una roca no cementada, rugosa, sigue esa línea. Para una roca lisa, fresca, esta línea. Para una roca rugosa, esta hasta una línea, pero en realidad va partiéndose no en un punto exacto, sino con ese criterio. Y por supuesto, no me olvido que depende cómo yo aplico el esfuerzo. Si aplico el esfuerzo en este sentido, una rugosidad, y si la aplico en el otro sentido, otra rugosidad. Entonces puedo esperar otros comportamientos, ¿no? Pero extra de aquello, la clave es esta. Ahora me voy al laboratorio y digo, voy a simular esto en un corte directo. Pero ya no voy a introducir mi roca lisa, voy a introducir mi roca rugosa, porque la rugosidad viene con esto y se va a romper en cierta parte y lo que voy a terminar midiendo es esta relación tau en función de sigma. Veamos el video y después pueden hacer las preguntas que se requieran. Entonces, corte directo. Dice, a la izquierda está el corte directo, a la derecha yo también puedo utilizar, vamos a ver después, el aparato de Hooke para el mismo criterio. Pero empecemos con el corte directo de la izquierda. Ahí dice, entonces vamos al corte directo y además servo controlado. Medimos. Aquí está nuestra roca otra vez y esta roca tiene ciertas dimensiones. Ahí estamos viendo las dimensiones de esa roca en cuanto a longitud, en cuanto a ancho. Y esta roca no es lisa, esta tiene rugosidad. Ahí está la clave. Algún valor de I. Y un poquito se ve ahí, pero estoy midiendo cortados los lados, quiero que sea liso, pero la superficie que voy a medir tiene una rugosidad en un ancho B y en una longitud L. Y aquí está la rugosidad. Dice, yo puedo usar un peine de Barton. Miren el peine Barton, conózcanlo. Y eso permite que se vaya acomodando las diferentes partes de ese peine y me permite ver la rugosidad que tiene ese perfil, ¿no? Ahí está dibujada. En diferentes puntos veo yo la rugosidad. Interesante, ¿no? Y más claro todavía. Mi roca es rugosa. Ya he pasado a que hay un valor de I, pero finalmente eso termina en una superficie rugosa. Perfecto. Ahora aquí me dice, bueno, tengo que ver bien esa superficie rugosa en ese triaxial, entonces utilizo una máquina que me va a permitir ver esa rugosidad a lo largo de toda la superficie. Eso es algo muy adicional, pero ahí está, y me aparece claramente la rugosidad exacta a lo largo de mi roca, ¿no? Eso es lo que estoy viendo acá. Y ahora me voy al aparato. Por supuesto, tiene que ser grande, que ponga grandes esfuerzos sigma. Y ahí está mi roca. La clave es que hay una superficie rugosa y yo ya conozco a detalle esa superficie rugosa y encima la otra porción de la misma roca. Entonces le tiene que hacer exacto.
No, no, no es cualquiera. Le tiene que ser exacto porque es la misma roca que partido, o sea, partido es una discontinuidad, entonces le hace a un lado y otro, pero no está cementada. Y aplico el esfuerzo asociado. En este caso dice servo controlado, entonces yo voy a poder llegar a ciertos valores y luego en la misma muestra incrementar los esfuerzos. Pero en general pensemos que es un punto el que vamos a medir. Vamos a cortar y ¿qué va a medir? El esfuerzo de corte en función de la deformación y ese esfuerzo de corte va a involucrar la rugosidad y yo he aprendido que ese esfuerzo de corte es el valor de sigma que apliqué por tangente del phi básico, el que era liso, más el i que aparezca de esa rugosidad. Y eso es lo que se ve ahí. Se empieza a cortar. Y hay un valor definido, conocido de esfuerzo de corte sobre esa superficie. Y lo estoy midiendo. Y lo estoy midiendo. Y así puedo hacer eso en una primera muestra, en una segunda muestra, en una tercera muestra. Pero aquí, como es un servo controlado, he llegado a una primera falla y ahí le puedo aplicar el esfuerzo normal y llegar a una segunda falla y aplicar el esfuerzo normal mayor y llegar a una tercera falla. Es como si hubiera hecho tres muestras. Y miren aquí, ahí paro un instante, digo, no paro y digo, estoy usando el martillo Schmidt sobre la superficie que yo he visto al final de mi ensayo, porque quiero saber la resistencia de la parte superior de la roca, ¿no? A la compresión. ¿Por qué quiero saber la resistencia a la compresión? Porque esa es la que se va a romper. En un momento veo más detalles. Entonces, con eso dicho, déjenme un segundo ver primero quién está volviendo. Entonces, con ese dicho, inmediatamente digo, aquí está la relación. Barton y sus colaboradores, Barton y Chuby, después Barton y Bandis, terminaron diciendo ese esfuerzo de corte que yo he medido es el esfuerzo normal que aplico por la tangente del ángulo de fricción básico más el ángulo I. Y Barton, viendo cómo funciona esto y la resistencia, dicen, ese I lo vamos a expresar en estos términos. Un JRC, un JCS y el esfuerzo normal. Y me dicen, no se preocupe, yo defino que el JRS es el coeficiente de rugosidad. Y el JCS es la resistencia a la compresión simple de los labios. ¿Se acuerdan que yo utilicé el martillo Schmidt y vi y golpeé? Entonces, ese tiene que ver con la resistencia del martillo Schmidt. Esa es la idea. Y Barton dice, entonces la ecuación va a reducirse a esa. Esa es la resistencia. Entonces digo, a ver, una vez más, por favor. Sí, evidentemente, uno requiere entender más puntos y ahí decimos, entonces, perdón, lo que acabo de ver, Sammy dije, gracias, pero no necesitan decir eso. Ok, entonces aquí tenemos nosotros la resistencia al corte y el esfuerzo normal. Y si nuestra roca es lisa totalmente, va a aparecer un ángulo que es el residual si está meteorizada o si es fresca el básico. Y yo conozco esto. Y he visto que me basta, si es así de liso, inclinar la superficie y voy a poder saber ese ángulo. Pero si ya está rugosa, entonces si ya la superficie es rugosa, aparece un ángulo I y cuando la roca empieza a romperse, toma esa otra pendiente. Pero en realidad no es una transición así, no es un criterio de Patton tal cual, sino que poco a poco se va rompiendo porque han visto ustedes la rugosidad de una roca, varía y sigue esa. ¿Y cuál es la ecuación para esta? Es esta.
La resistencia al corte en función del esfuerzo normal es esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción básico más el JRC por el logaritmo de JCS sobre sigma. ¿Qué es JCS? La resistencia a la compresión tiene que entrar por lo que hemos dicho. ¿Y qué es el JCR? Asociado con el ángulo I, con la rugosidad. Entonces uno dice, fácil. Entonces, esta ecuación para una discontinuidad no cementada rugosa es la que describe el comportamiento mecánico. Listo, eso es todo. Entonces, el resto de la clase lo que tenemos que hacer es entender bien esta ecuación para una de esas rocas. ¿Qué he hecho en mi primer ensayo? He determinado este ángulo y la relación de esfuerzo de corte en función de sigma la conozco. ¿Qué he hecho en mi segundo ensayo? En el de corte he determinado estos puntos. En el de corte directo he determinado algunos puntos aquí. Y esos puntos en el ensayo de corte directo se ajustan a esta ecuación. Es lo que dice Barton y Bantis. Si hubiese hecho el corte directo en una roca lisa y fresca, esos 3 puntos hubieran caído en esta línea recta. Pero tiene sentido, si yo ya veo que mi roca está lisa, ¿realmente voy a hacer un corte directo en ese equipo tan grande? No, solo lo volteo y de ahí encuentro el valor de phi. Pero si es rugoso, entonces puedo utilizar eso. Y esos puntos me han servido en esos ensayos para determinar esta ecuación. ¿A quiénes? A Barton y Bandes. Entonces, si yo uso el ensayo, tengo la relación. Si yo uso la ecuación, también tengo la relación. La ecuación me dice que debo saber el phi básico, el perfil y la resistencia del martillo Schmidt, y yo puedo saber la resistencia al corte de esa discontinuidad. Si deseo hacer el ensayo, puedo. Ahora, miren bien la relación. Si deseo hacer el ensayo, si deseo solo utilizar la ecuación, obtengo la misma relación, por supuesto. Comillas, ¿no? Comillas. Bien. Entonces, con eso dicho, esta relación la volvemos a escribir, la ponemos aquí y decimos, concentrémonos ahora en este valor. ¿Qué era ese valor? Ese valor nosotros lo habíamos escrito antes como la resistencia a la compresión de la roca intacta. ¿Pero de qué? Del martillo Schmidt. Uno dice, yo ya soy experto en martillo Schmidt, sé cómo hallar esos valores. Y yo he aprendido que hay una ecuación. Si utilizo el martillo, han visto, ¿se acuerdan? Que se mostraba la roca de unos 10 por 10 más o menos, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa era. Y el martillo encima, vertical, entonces da un rebote. Hago eso varias veces, 10 golpes, y saco un valor asociado con R. Y además sé el gamma de esa roca, entonces puedo usar esa ecuación. Es la misma que ya he visto antes, es con la que han practicado, solo que aquí ya está ordenada. 10 a la 0088 gamma R más 101. Y no me olvido que este R aquí, que aparece con R mayúscula, a veces con R minúscula, por supuesto que es en los labios de la discontinuidad. Y si la discontinuidad está fresca, va a ser un valor. Si la discontinuidad está meteorizada, va a ser otro valor para la misma roca. Entonces, ese es el primer valor que hay que entender. Fácil, ya lo hemos visto, entra aquí. Entonces, preguntas.
Bien. Sigamos con la ecuación y ahora decimos, en esta ecuación puede suceder, acabamos de mencionar, que este ángulo sea el básico, correcto, pero ¿y si la roca está meteorizada es posible? Por supuesto que es posible. Entonces ahí tendremos que utilizar en lugar del phi b el phi r. ¿Y qué nos dice acá? Nos dice lo siguiente, el phi b puede ser medido, se le resta 20 grados, se le suma más 20 por r sobre r y ahí obtenemos una estimación del phi r. ¿A qué se refiere R y a qué se refiere este otro R? Al martillo Smith, al rebote en sentido vertical. Si el rebote en roca meteorizada es este valor, perfecto, es si la roca está meteorizada, R minúscula. Pero si la roca está fresca, R mayúscula. Entonces normalmente uno dice, eso sí que no es difícil de obtener. ¿No? Yo veo descompuesta mi roca, en el labio R minúscula. Y luego saco eso, voy un poquito más abajo, otro lugar, y veo la misma roca y golpeo fresca, el valor va a ser mayor R mayúscula, rebote del martillo Schmidt. Hago esta operación conociendo el phi básico y así puedo obtener el residual con el básico y el martillo Schmidt. Eso es lo que dice aquí, ¿no? R en superficies húmedas y meteorizadas y R mayúscula en superficies lisas no alteradas de la misma roca. Y este valor de phi b puede ser obtenido de tablas o puede obtenerse de qué? De ensayos de inclinación, tilt test, el que hemos visto hace un momento. Ese es el básico. El básico en roca fresca lo obtenemos o a veces se lo obtiene de tablas. Pero obviamente hay variaciones, ¿no? Dice, para una arenisca hay varias opciones, pero vamos a imaginarnos que tenemos una creta o un conglomerado, está seco e inmediatamente decimos el ángulo básico es 35. Claro, es una estimación. ¿Cómo obtenemos mejor? Como hemos visto en el ensayo ese de inclinación. Y lo mismo para ígneas y metamórficas. En general, también podemos decir, si no tenemos una superficie así y hemos tenido que sacar la roca de testigos, podríamos hacer lo mismo, ¿no? Podríamos utilizar ese aparato para inclinar y ver la inclinación con la que resbala y podríamos poner 3 testigos, 1, 2, 3 y la fricción entre los testigos y ver el ángulo con el que se da. Y el ángulo básico, en ese caso de testigos, en que hay otro contacto, no va a ser una superficie como la que hemos visto al principio, entonces se calcula como arco tangente de 2 raíz de 3 tangente de alfa, que no hay que saber de memoria, solo saber que hay una relación, pero sí puedo saber el ángulo básico, el valor que entra aquí lo puedo saber en esta ecuación. Entonces noten que ya sé cómo medir el JCS, además sé cómo medir el phi B o el phi R. Bien, ¿cómo mido el JRC? El JRC es de la rugosidad, es el índice de rugosidad. Entonces digo, yo he visto, por ejemplo, que había cierta rugosidad, ¿no? ¿Se acuerdan? El peine de Barton que les dije. Uno termina dibujando y dice para los 10 centímetros, Barton y Schubert 77, que estos perfiles se asocian con estos valores de JRC. Entonces yo hago el ensayo, ¿se acuerdan que se veía marcando ahí con lápiz? Y yo tengo en lápiz y además este perfil y comparo. Y digo, este sí que se parece a este valor, a ese, no valor, sino a este perfil. En 10 centímetros, no se olvide, mi ensayo era en 10 centímetros. Entonces, en 10 centímetros se compara, entonces el JRC para esa roca que he analizado en laboratorio mediante el ensayo está entre 16 y 18.
podría yo decir 17, si se parece más a la otra 18, si se parece más a esta 16, etcétera, etcétera, es lo que sea, ¿no? O al revés he dicho, creo. Pero comparo y para 10 centímetros. Y eso en campo, he visto el ensayo que me permite hacer eso. Entonces yo puedo hallar en campo y en laboratorio, no, perdón, en laboratorio, ese valor de JRC para exactamente esa muestra que he metido al triaxial. Entonces puedo hacer una estimación de tau y luego medirla en mi aparato, ¿no? Esa es la idea. Deberían, comillas, ser la misma, pero ese es el concepto. El usar esta ecuación es meter mi roca al corte directo y que les quede claro, meter, hacer esto, usar esta ecuación es meter al corte directo y encontrar un valor para un sigma dado. ¿Ok? Tengo que poner eso otra vez, ¿no? O sea, realmente es importante mencionar eso, entonces, en lugar de ir atrás, voy a escribir otra vez aquello. Déjenme traer de acá, no la había puesto, pero quiero ponerla para que quede muy, muy claro que en este momento, ¿dónde estoy? Ok, en este momento lo que estoy haciendo es esto, estoy utilizando la ecuación. Estoy utilizando la ecuación, esta de acá. Estoy viendo qué es esto en mi roca. Le voy a poner un esfuerzo normal a esa roca. Además, estoy viendo cómo medir ese JRC en los perfiles, cómo medir el phi, y me va a dar un valor de tau para un esfuerzo normal. Eso quiere decir que aquí hay un esfuerzo normal, subo y voy a tener un valor de tau aquí, que es un punto de la envolvente para esa roca rugosa lisa, ¿no? Esa es la rugosa, fresca o meteorizada, dependiendo del valor que entre aquí, fresca o meteorizada, y voy a obtener el esfuerzo de corte en no cementado, eso es lo que quise decir. Entonces, es básicamente la idea. Y si meto al triaxial, no es el triaxial al corte directo, debería darme, sin yo conocer estos valores, ese mismo punto de tau para ese sigma. Eso tiene que estar muy claro y tienen que ver esa relación. Y eso para mi muestra de 10 por 10 aproximadamente, ¿no? Eso es lo que pude ver. Perfecto. Continúo con eso y ahora me voy a campo. Y digo, en campo también tengo esa misma roca. Yo fui y quería saber en este talud, esa superficie, si funcionaba bien. Aquí está un poco sucia aquí, pero igual entiendo que hay una superficie. Por encima había una roca antes de deslizarse, pero ahí está mi superficie, ¿no? Y ahí saqué mi muestra y ahí yo estoy haciendo el ensayo para un valor normal. Pero veamos en este caso, digo, también puedo utilizar este otro criterio. Puedo yo usar el peine de Barton u otro medio e ir con el peine de Barton y poner una longitud. El peine de Barton unos 20 centímetros. A veces puedo poner una regla y tener 1 metro, otra regla 30 centímetros, puede haber cualquier longitud de perfil, o ser menor y yo tener una amplitud en milímetros. Y me dice que el JRC, sabiendo esto, con la longitud del perfil y el valor de amplitud, amplitud en milímetros, puedo yo hallar el JRC. Entonces me está diciendo
Imagino que me voy a campo o estoy en el mismo ensayo que he hecho y tomo, por decir algo, 1 metro de longitud de perfil y veo que la amplitud de aspereza, el valor máximo ahí, me sale, por decir algo, 10 milímetros. 10 milímetros, entonces he llegado a ese punto. Y ese punto está asociado entre 4 y 5 de JRC, por lo tanto es lógico que con algo así yo concluya que el JRC es 4.5, es razonable. Entonces es otra manera de medir el JRC. En lugar de comparar con perfiles, yo puedo utilizar esta gráfica, como dice ahí en el título, el método alternativo de Barton. Vuelvo a esto y digo, creo que no es complicado. Yo he agarrado una regla que puede ser más o menos larga. He ido a campo y he medido para toda la discontinuidad un pedacito, 10 centímetros, 20, 1 metro, si puedo medir más. He visto la amplitud y he utilizado esta gráfica y obtengo el valor. Pero ojo, el JRC es para esa amplitud. Hace rato era 10 centímetros, ahora puede ser variable. Pero si yo he hecho eso mismo en 1 metro o he hecho eso mismo en 10 centímetros, el resultado es otro, ¿no? Otro valor para JRC. Depende de la amplitud. También puedo yo decir y comparar con esto. Si mi discontinuidad es escalonada, ondulada o plana, ahí están los ejemplos, puede ser rugosa, lisa o pulida. Ejemplos, si por ejemplo tengo una roca, una discontinuidad ondulada y tiene esta forma rugosa, entonces digo el JRC para 20 centímetros es 14 y el JRC para 1 metro es 9 si tengo esto. Si esto es 1 metro, 9. Si esto es 20 centímetros, 14. Entonces queda muy, muy claro que es variable el JRC dependiendo la longitud que yo tome. Y estoy viendo que puedo medir el JRC comparando con perfiles, puedo medir con esta gráfica, puedo medir con esta otra gráfica, o puedo yo calcular con el método que ya les dije, el JRC, midiendo el phi-b, midiendo el alfa y midiendo el JCS, valores que asocian con el JRC. Son varios métodos. Pero me ha quedado muy, muy claro que el JRC depende de la longitud del perfil. Tiene que depender de la longitud del perfil. De ahí viene que yo tengo que ajustar el JRC para cada perfil. El JRC para una N basado en un sub-0. Entonces otra vez me voy a campo. Y en campo digo, yo quiero saber por qué quiero estimar por qué cayó esto o quiero cuidar esto y quiero saber la estabilidad. Entonces quiero saber qué va a suceder a lo largo de este perfil. Quiero saber el tau. Bueno, entonces digo, a lo largo de este perfil voy a poner una línea y la voy a poner lo más recta posible. Entonces estoy aquí y hago mi dibujo. Entonces pongo una línea roja, pongo mi regla y deme un segundo para que salga decente y resulta que yo veo que puede deslizarse a lo largo de esa longitud, ¿no? Digo, yo quiero saber esa longitud porque ahí se va a deslizar. Entonces necesito saber la rugosidad y la resistencia a lo largo de esa discontinuidad, ¿no? Eso me queda muy, muy claro. A lo largo de esa longitud, esta discontinuidad.
Entonces yo digo, esta discontinuidad especialmente va a tener una longitud L sub n, la real, porque depende de la longitud. Yo quiero tomar la real. Entonces digo, esta longitud es L sub n. Y ahora yo agarro mi rega, agarro mi peine de Barton, agarro cualquier longitud, no importa, y digo, voy a medir porque es más cómodo, porque me puedo parar y voy a tomar y le cambiaremos de color ahí en campo, sabiendo esa realidad, solo esta porción, solo esa porción. Entonces ahí yo voy a medir entre ese y ese punto una longitud L sub 0. ¿Cuánto puede ser L sub 0? Variable. Puede ser 10 centímetros, 20, 30, 40, 50, un metro, dependiendo del medio que yo estoy usando. Cualquiera de los anteriores, ¿se acuerdan? Si agarro un perfil y comparo 10 centímetros. Si agarro el peine de Barton, puede ser 20 centímetros. Y también puedo comparar, pero ya he tomado 20, tengo que tener cuidado con eso. Si es que utilizo esta otra gráfica, lo propio, he dado un perfil y una amplitud, o si utilizo la última gráfica asociada con escalonado, ondulado, pulido, igual tengo o 20 centímetros o un metro. Entonces, ahí está la clave. El L sub 0 tiene que ver con ese valor. Y cuando yo vaya a campo y mida para ese L sub 0, me va a aparecer un JRC sub 0. Pero yo no quiero usar en la resistencia eso porque no tiene sentido. Yo debería utilizar en la resistencia que voy a calcular con la ecuación que estoy viendo un JRC asociado JCR, JCR, JRC. Va, a veces uno. Es un JRCN. ¿Cuál es la relación entre ambos? Aquí está en su texto. La relación entre ambos está asociada con esto. Entonces yo he medido en un perfil dado para una longitud dada un valor y además tengo una longitud n y quiero realmente el JRC para esa longitud n. Entonces esta ecuación me permite pasar del JRC para cualquier longitud básica a un JRC para la longitud que requiero en el talud que estoy analizando. ¿Preguntas? Y lo mismo puedo hacer para el valor del martillo. Entonces uno dice, claro, el martillo lo golpeé cuando estaba viendo mi muestra en el corte directo, el martillo lo golpeé en una muestra de 10 por 10. Pero mi muestra es otra. Entonces, por ejemplo, si hablamos del martillo, yo puedo decir el martillo se golpea en varias muestras. Y por supuesto, hay que tener cuidado con qué inclinación. Esta ecuación sirve para esta, de abajo, de arriba hacia abajo, y tengo que saber dónde golpeé. Por lo tanto, igual yo puedo decir en esta muestra o en la que llevé al laboratorio, lo que sea, estoy golpeando en 10 centímetros. Pero yo no quiero para 10 centímetros, quiero para una longitud más grande. De ahí viene que también el JCS, que es la resistencia del martillo, tenga que ver con un L0 y un LN, que son los mismos. Ahora, obviamente, no, cuidado con eso de los mismos. Si yo mido aquí y veo que el L0 tomó un metro y me llevo al laboratorio una roquita de 10 por 10, queda claro que el L0 para esto es un metro y el L0 para esto es 10, ¿no?
10 centímetros. Entonces, depende de dónde he golpeado y a qué quiero convertir. Esa es básicamente la idea. Entonces, con eso es muy claro y contundente la idea de que yo ya puedo saber la resistencia en una discontinuidad. Y depende del phi básico o el residual, depende del JCS y del esfuerzo normal y del JRC. Y en la realidad, en una superficie en campo, específicamente estos valores son JRCN y N representando la superficie grande. Apliquemos. Entonces, ¿cómo aplicamos eso? Aparece el ejercicio 2.11. Y dice, en este ejercicio 2.11 es más o menos lo que hemos pensado hace un momento. ¿Ven la idea? Una superficie que ya falló en mi foto, pero que todavía no ha fallado la de al lado, por ejemplo, y quiero entender cuál es la resistencia al corte. Entonces digo, aquí está, geométricamente este es mi perfil y yo quiero saber la resistencia a lo largo de esa superficie y así saber si ese talud es estable. Entonces la superficie aquí eh, es tau y estoy tras ese valor de tau. Y digo, mi roca no está cementada, no tiene nada adicional, no tiene relleno. Y ahí he aprendido cuál es la ecuación. Y en este caso me dice, mire, no se fijen en este valor, voy a aprender después. El phi básico, de alguna manera he medido, he aprendido hoy día, 20. Y por otro lado, he podido ver con el martillo que sobre meteorizado 35, dice de arriba hacia abajo, lo común, lo normal, lo que siempre quiero, pero en fresco en la misma roca 40. Además me dice que he sacado una muestra de ahí, era una muestra cúbica de lado 10 centímetros, entonces entiendo dónde he golpeado. Y por otro lado me dice el peso unitario de la roca era 27 y cuando he ido a campo he tomado 1 metro y en ese metro he visto 1 centímetro de distancia ahí. Perfecto. Si ese es el caso, entonces yo debo utilizar la ecuación y debo calcular los valores necesarios. Primero tengo que saber el gamma del macizo. No se fijen en esta ecuación, solo asuman que el macizo aquí tiene un valor de 25 y si el valor es 25 del macizo va a representar un peso. Y ese peso tiene una normal y dividido entre el área. Ese es el esfuerzo normal promedio que actúa ahí. Entonces puedo calcular eso, sigma igual a 56, excelente. Y con eso ya tengo el sigma de esta ecuación que estoy persiguiendo. Tengo que calcular el residual, el JRC, y debo utilizar las ecuaciones que he dicho con este criterio. Entonces tienen que practicar. Luego, y hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Les ha quedado claro cómo sale el valor de tau? Buenos días, ingeniero. Una preguntita. El L sub 0, ¿cuánto es el valor máximo que se puede tomar y cuál es el mínimo? El que puedas medir. Tú vas a campo y utilizas un método y ese es el valor de L0. Ah, ya, gracias. Perdón, una preguntita Bien, más. ¿Cómo se determina en el campo si es cementado o no cementado? ¿Solo viendo el relleno del costado? viendo si evidentemente tú puedes agarrar una roca y separarla, entonces es no cementado. Bien, pongamos relleno. Entonces a nuestra discontinuidad rugosa entra un relleno. Si el relleno es muy, muy grueso, entonces se entiende que al desplazarse una con respecto a la otra, cuando haya corte va a ser sobre el relleno porque está separado, el relleno es grueso.
A veces el relleno no es tan grueso, entonces influye la roca, pero vamos a saltar a la idea de que el relleno es lo suficiente. Entonces, a lo largo de qué se va a dar, va a influir la rugosidad, no, solo el relleno. En ese caso, se dice que cuando hay ciertos rellenos, salen de la roca, y vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, si es una pizarra metamórfica, finamente laminada y alterada, pasa el tiempo y ah, termina un relleno entre las discontinuidades que era fruto de la misma roca, ¿no? Esa es la clave, fruto de la misma roca. Entonces, el valor del relleno típico tiene un C de 0,05 y un Φ de 33. Ya no es con JRC, con JCS, directamente valores de CIFI asociados con ese relleno. Y alguna vez, esto es cuando el relleno se ha producido directamente. Alguna vez en la vida, pues lo que sucede es que uno puede sacar el relleno y llevar al laboratorio el relleno y hacer el corte del relleno. Entonces, como falla por el relleno, ahí tiene C y FI. Y uno dice, a ver, ¿en algún examen habrá entrado eso? La idea, sí. Entonces, en algunos ejercicios habla de eso. Otra vez el talud, las longitudes, el phi básico, las formas de medir que pueden ser diferentes, hallar el valor de sigma. Y con el valor de sigma estamos en la primera parte de la ecuación. Otra manera, aquí dice, vamos a medir el JRC, pero utilizamos otro criterio. Esta otra tabla, se puede medir el valor de JRC para lo que me dice, en un metro. Pero yo quiero medir para otra longitud, la que haya medido en mi caso. Entonces, de ahí en este otro ejercicio, ese valor es 11 comparado con 1. Y luego paso con los mismos criterios a los otros parámetros, entonces puedo medir eso. Y mi discontinuidad no tenía relleno, rugosa. Por supuesto, tienen que practicar, ¿no? Entonces, con calma, pero entendiendo lo que digo. Y después de interesante dice, ¿y qué pasa si hay un relleno? Este ejercicio decía, tiene una pizarra metamórfica, finamente laminada y alterada, y de ahí ha salido el relleno. Entonces uno dice, pizarra metamórfica, finamente laminada, alterada, sé tanto y tanto, entonces de ahí puedo yo obtener C y phi. Entonces ya no puedo usar la misma ecuación, por supuesto, porque esa era para una ecuación sin relleno. Si tiene relleno y tengo C y phi, el tau es C más sigma tangente de phi. Entonces con relleno y con el valor de sigma, ese es el valor de tau en esa situación. Y en este ejercicio se olvidan lo del anclaje. Todavía no hemos hablado de eso. Ese es el ejemplo 212. ¿Alguna pregunta con lo dicho hasta acá? Bien. Digamos algo más. Esos dos ejercicios, no para mañana, que es viernes, sino para el lunes, para que los hagan con calma, para el lunes que deben entregarlos. Bien, veamos otro detalle en estos últimos 10 minutos sobre resistencia. Tau en función de sigma. Ustedes acaban de ver cómo se determina esa curva, cómo es la relación de tau en función de sigma, y han entendido que esa curva es esa de ahí. Y además han entendido cómo se determina el valor de sigma, y para ese valor de sigma, yo digo, en mi caso tengo ese valor de sigma, entonces tengo ese punto, yo sé que esa es la resistencia.
Pregunta, ¿puedo yo pasar para ese punto conocido una línea recta tangente? Puedo, por supuesto que puedo. Para ese punto. Y si paso una tangente, ¿puedo asignar un valor de C y phi para ese punto? Por supuesto que puedo. Entonces, esta resistencia asociada con la discontinuidad también puede ser expresada en función de C y phi. Puede, sin relleno. Puede ser por esta razón. Entonces, en ese sentido, los autores han dicho, bueno, esta misma idea puede pensarse en que el ángulo phi es arcotangente de eso y esos valores son ese valor, pero finalmente puedo yo hallar la ecuación asociado con esos puntos. Por supuesto que puedo. Y en el siguiente problema, el 2.13 dice, vuelva a pensar, usted ha golpeado así inclinado aquí, luego se ha ido al laboratorio, ha golpeado de esta otra manera, en esta otra muestra, hay otra muestra 1, varias cosas, y dice, utilice lo de siempre, calcule el valor de sigma, todos los valores asociados, calcule el residual, y va a poder obtener un tau, la resistencia a lo largo de esta discontinuidad específica. Pero además dice que se puede calcular tau para otros valores de sigma, es posible, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene otros valores de sigma. Entonces aquí es casi lo mismo una recta, pero entiendo que hay una curva detrás. Y para esa curva yo puedo pasar una tangente y hallar el valor de C y de phi. Entonces aquí está. Para esto, esa idea, si bien es mucho más recto para eso, para un punto dado puedo pasar una línea recta y de ahí viene en este ejercicio que para ese punto puede expresarse en función de C y de phi también. Eso el 2.13. Y hay un 2.14 que es otro examen y realmente me ha comido el tiempo y no he podido incluirlo aquí, pero es lo mismo para que hagan el 2.14. Entonces el 2.11, 12, 13 y 14 es para el lunes y está asociado todos con tau con diferentes enfoques. Muy bien. Entonces vuelven a preguntar el lunes, esa es la idea, ¿no? Entiendan la idea y resuelvan problemas sin más que preguntar. Luego se define también valores que se utilizan más en programas. Sepan que se definen valores de rigidez, ¿no? Y esos valores de rigidez vienen dados por esos coeficientes. Ahora no importa mucho, solo sepan que se definen valores de dilatancia. Bien, y todavía hay una cosita más que queremos decir, lo último. ¿Y cómo utilizamos el ensayo de corte Hooke? Bueno, es muy fácil, lo utilizamos de esta manera. Típicamente en núcleos ponemos la superficie que queremos ver la resistencia, puede ser lisa. Si es lisa y fresca, vamos a medir el phi B. Si es lisa y si es lisa y meteorizada, phi R. Y si además tiene rugosidad, vamos a medir en este caso un ángulo asociado con la rugosidad. Es así de simple. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Está escrito, pero en esencia quiere decir que ponemos aquí nuestro núcleo y esta es la superficie que queremos. Liso, fresco, meteorizado o rugoso, el que deseemos. Y una vez que tenemos esos valores, procedemos de la siguiente manera. El último video para entender el aparato de Hooke, pero es lo mismo que el corte directo si uno la piensa, ¿no? Entonces corre este video. Aparato de Hooke. Una discontinuidad. Ahí está. El núcleo trae esa discontinuidad muy, muy claro. Entonces, primero se une bien esas discontinuidades. Una le corresponde a la otra, igual que en cualquier otro caso.
Pero estas sirven en especial si tenemos el núcleo, ¿no? Entonces ahí se están uniendo y vamos a cortar de tal manera que esa discontinuidad quede alineada horizontalmente. Entonces se corta y miren ustedes, la discontinuidad va a quedar horizontal. Y ahí está el aparato necesario para hacer aquello. Las medidas, ¿no? Es muy claro. Se limpia y se pone un cemento para que quede muy, muy fijo. Es fácil de ver cómo se está armando el molde, que dentro tenemos la roca que debe quedar con la discontinuidad horizontal. Ahí está, miren, clarito, ¿no? La discontinuidad que queremos analizar ha quedado ahí horizontal. Y ahora pongo el cemento para que esa roca no se mueva, para que podamos aplicar una fuerza normal y adicionalmente una fuerza de corte. Ese es el cemento. Entonces la mitad de abajo ha quedado fija en el cemento, se endurece y no va a haber problema. Va a tener una posición definida. La mitad de abajo. Y tenemos que hacer lo mismo con la mitad de arriba. Tiene que también quedar fija. Entonces el mismo procedimiento. Para la mitad de arriba. Claro que viene la otra parte, es de la de arriba que también tiene que quedar fija. Perfecto, entonces una vez que se seca, tanto la mitad de abajo como la mitad de arriba, tenemos la discontinuidad en el horizontal. Como le hemos puesto una cinta adhesiva, es fácil separar por la cinta adhesiva, pero ha quedado realmente exacto la mitad de arriba y la mitad de abajo, y ahí están las dos mitades claramente separadas, pero le hace de forma exacta una a la otra, ¿no? Y ahora vamos a aplicar un esfuerzo de corte. Ahí está la dirección, no me confundo hacia qué lado va qué, cuál es la parte superior y la parte inferior. Ah, miren que siempre se hace la rugosidad, peine de Barton, la rugosidad. Y sé exactamente mi muestra, si es lisa, si es meteorizada, si todo lo que tengo que saber y sé exactamente cómo va a ser la superficie. Igual que antes, ¿no? Pero ahora miren cómo funciona. Entonces conozco la situación y sé cómo va a funcionar. Y ahora armo. Entonces uno va encima del otro y aplico una fuerza normal que voy a conocer exactamente, y además aplico un esfuerzo de corte y mido ese esfuerzo de corte y puedo saber dónde está la falla, ¿no? Y esa es la manera en la que puedo armar este aparato.
Bien, ya me pasó un minuto de la clase, pero se entiende cómo funciona y cómo voy a aplicar las fuerzas y medirlas sin ningún problema. El resultado, dependiendo lo que yo encuentre, esa es la clave. Si era residual, si era básico, si estaba en otra curva, ahí está. Tengo todas las opciones posibles en esos ensayos y además la ecuación asociada. Perfecto, ahora sí. ¿Alguna pregunta para irnos? Bien. ¿Para cuándo esta tarea del 2, 11, 12, 13 y 14? Para el lunes. Me los voy a subir después. Tengan muy buen día. Los veo mañana, pero la tarea para el lunes. Hasta mañana, Inge.